invoca a los ángeles de esta manera, de la manera que propone la nueva era. El espiritismo también, personas que van a que los curen, personas que van a que les oren. Y nosotros sabemos aquí en nuestro pueblo de Locotito, personas que siendo católicas acuden con este tipo de personas a que hagan oración por ellas, personas que sabemos que son espiritistas, ¿sí? Personas que están pendientes del tarot, pendientes del horóscopo, personas que practican el yoga, la meditación, que miren, no parecen cosas malas, de verdad. Eso te iba a comentar, Marco, porque muchas veces el hecho de decir es que son los ángeles, y los ángeles pues Son sabemos buenos. son buenos y aparecen en la Biblia, o sea, está escrito, pero ¿de qué manera lo hacemos, no? Y con qué otras cosas ocultas estamos, a veces ni siquiera sabemos que no está bien y lo hacemos. Porque muchas cosas parecen normales, parecen inocentes, pero atrás de esto pues hay ideologías, ¿no? Ideologías a veces panteístas, es decir, los ángeles son dioses también, son pequeños diosesitos que nos ayudan, en fin, no nos vamos a detener en eso, pero saber que todo el esoterismo pues viene de esta nueva era, y sabemos hubo un tiempo en que se nos plagó de música de la nueva era. La nueva era tiene que ver con la adivinación. ¿Cuántas personas van a que les lean su futuro o que les digan? Yo a veces he escuchado, fui con la señora que me dijera quién me robó, ¿verdad? ¿Quién me robó mi cadena de oro? Es decir, con los brujos, la hechicería, tiene que ver con los horóscopos, con los rituales, con el uso de piedras, con amuletos, en fin. Miren, si nos ponemos a mencionar son tantas cosas, y a veces los católicos, los cristianos católicos, caemos en ese tipo de cosas. Y bueno, ya ni se diga lo que acaba de mencionar Juan Pablo, ¿sí? El culto a la muerte. Personas católicas de misa dominical, de toda una vida religiosa, pues bueno, personas que tienen su niña blanca, como le llaman, en casa, junto a la Virgen de Guadalupe. Y hablando de la Virgen de Guadalupe, personas fanáticas. Dentro de nuestra iglesia hay también fanatismo religioso, mucho fanatismo religioso. Es decir, le rendimos más culto a los santos que a Dios mismo. Le tenemos más veneración a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen que a Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces caemos en fanatismo. Nosotros hemos visto las fiestas que tenemos en nuestros pueblos, y muchas de esas fiestas pecan por no ser fiestas religiosas, católicas, ortodoxas. Son fiestas paganas. Porque miren, el sentido de la vida a veces se va en eso. El sentido de la vida y de a veces de nuestra verdadera fe en Dios perdida, porque nos vamos con lo fácil, nos vamos con la música, con el alcohol, con el placer del momento. Estos son un tipo de cosas que nos demuestran pues cómo nos estamos relacionando con Dios, a veces falsamente, pero hay otras formas: el desprecio por la vida, las enfermedades que tienen que ver con el cuidado de la vida. Muchas personas están enfermas porque no han cuidado su vida, personas que han pensado en suicidarse, tantas muertes de jóvenes porque no le han encontrado un sentido a la vida, jóvenes que están metidos en los vicios, jóvenes que están metidos en las drogas. Todo eso es el lugar donde las personas han encontrado resolución a su vacío de Dios, de lo que tú comentabas, Juan Pablo. Claro que sí, Marco. Todas estas prácticas que acabas de mencionar y otras tantas, pues no son más que la respuesta a esa necesidad que tiene el hombre de Dios, a esa necesidad de trascendencia. Ya lo mencionaba yo anteriormente, a veces no es de mala fe, a veces pues son engañados, a veces es por la ignorancia,
a veces es, pues sí, por la terquedad, a veces de que de manera voluntaria se rechaza. Pero estos son ejemplos claros de que el hombre busca esa trascendencia, de que el hombre experimenta ese vacío, experimenta esa necesidad y busca. Sí, lo que estamos planteando es que el hombre tiene una necesidad de Dios, una necesidad natural, ¿verdad? Y a veces la refleja de manera equivocada, buscando llenar esos vacíos en esas prácticas, ¿sí? Para que nos entiendan un poquito, porque me están preguntando ahorita. Entonces, eso es lo que se está planteando en este momento. Sí, claro que sí, queridos radioescuchas. Pues por eso mencionamos estas prácticas. Marcos se centró un poquito en la nueva era. Pues la nueva era es un conjunto de ideologías que precisamente buscan la trascendencia, buscan relacionarse con Dios, pero no con el Dios personal que nosotros conocemos, sino con un Dios impersonal, alejado, perdido por allá en el universo. A eso nos referimos con la nueva era. No es una era pues como las eras históricas, como la era moderna o contemporánea, sino la nueva era es una ideología que pues ya tiene varios años que comenzó, los efectos se están viendo. Y efectivamente, como decía Dalid, es por ello que estamos mencionando estas prácticas que no son nada sanas ni nada válidas. Al contrario, en lugar de acercarnos a Dios, pues nos van a alejar. En lugar de llenar ese vacío, lo harán más grande. Y pues bueno, la mejor manera de encontrar y buscar a Dios, pues es por medio de la oración. No podemos andar divagando. Cristo mismo nos dijo: yo soy el camino para llegar al Padre. Si queremos entonces encontrar a Dios, si lo andamos buscando y queremos encontrarlo, pues ya sabemos en dónde lo vamos a encontrar, ya sabemos en dónde está. Jesús vino y nos reveló a Dios, nos reveló al Padre. Jesús dejó la iglesia. Por lo tanto, en la actualidad no es válido que alguien ande como barco a la deriva buscando en donde no lo va a encontrar. No son válidas todas esas prácticas religiosas que tratan efectivamente de religarse con Dios, de vincularse con Dios, pero que son totalmente ajenas. Y pues bueno, esto es lo que vemos en nuestra realidad, todas estas prácticas es lo que vemos. Al inicio del programa yo les decía, el tema lo vamos a estar fundamentando en el Catecismo de la Iglesia Católica y nos preguntaremos entonces, ¿y cuáles son las formas correctas o válidas entonces de buscar a Dios? ¿Cuáles son esas prácticas religiosas? El Catecismo de la Iglesia Católica estamos fundamentándonos a partir del número 27. Debemos saber que el Catecismo de la Iglesia Católica está estructurado por números, son más de 2000 números. Es una lectura muy práctica, queridos amigos. Yo les decía, ojalá y todos tengamos acceso a este libro. Son números, les decía, son más de 2000 números y es una lectura muy fácil de comprender. Los números son muy cortos, no pasa de un párrafo de máximo 15 o 10 renglones. Entonces, es en estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 27, en donde vamos a fundamentarnos cómo es pues la forma correcta de relacionarnos con Dios, cuáles son las prácticas religiosas pues que son válidas. ¿Qué podemos decir, Marco? ¿Qué nos dice el catecismo? Y bueno, si usted tiene su catecismo en casa, y de verdad que es muy económico, también hay que decir eso, no te cuesta demasiado adquirirlo. Si lo tienes en tu casa, desempólvalo, sácalo y con nosotros también busca Pero también los numerales. También pueden bajarlo en... Hay una aplicación. En su aplicación. Efectivamente, hay una aplicación, es una app que la puedes descargar, Catecismo de la Iglesia, y lo puedes traer en tu teléfono. Muy bien, hermanos, pues miren, hemos hecho un recorrido por todas estas prácticas que de alguna manera le roban dignidad al ser humano, porque lo alejan más de Dios y
lo hemos estado diciendo, el ser humano está pensado para la eternidad, de tal manera que cuanto más se aleje de ese fin último, que es parte de su historia, pues más infeliz va a ser. Si estamos hablando que el deseo de Dios es algo natural, entonces naturalmente deberíamos nosotros buscar esa unión con Dios. Cuando no es así, nosotros nos vamos a ir dando cuenta, vamos cayendo precisamente en ese vacío. Personas que se entregan a una vida materialista, personas que se entregan a algún vicio, personas que se entregan pues incluso a la muerte. Y junto con estas prácticas también está el hecho de que actualmente están surgiendo muchas iglesitas pequeñitas, que nacieron hace una semana, que nacieron hace un año, que nacieron hace 15, 100 años si ustedes quieren. Iglesias que nos ofrecen un lugar donde encontrar a Dios. Incluso se me viene a la mente, no sé si recuerden ustedes, Juan Pablo, Ada, esta iglesia que dice pare de sufrir, una iglesia que viene desde Brasil, ¿no? Donde a la gente la embabucan vendiéndole cosas baratas, haciéndoles creer que con eso van a salvarse. Y nosotros podemos ver actualmente muchísimas iglesias pequeñas otorgándonos la verdad absoluta, otorgándonos salvación absoluta, ¿sí? Fundamentalismos que a veces, lo que decía Juan Pablo, a veces es por inocencia, pero yo pienso también que es más por ignorancia, porque nosotros como cristianos, ahorita les recomendamos el catecismo, nadie lo va a comprar, nadie lo va a adquirir, nadie va a bajar esa aplicación, porque a veces no nos importa. Somos cristianos flojos, no nos atrevemos a conocer nuestra fe, y cuando alguien toca nuestra puerta, no somos capaces de ser testigos de nuestra fe. No defendemos nuestra fe, dejamos que cualquier persona maltrate aquello en lo que creemos, y por eso les estamos diciendo, este tipo de iglesias pues promueven una ligadura con Dios, una unión con Dios sentimental, donde yo me sienta bien, iglesias a la medida. Eso es lo que hay en nuestra sociedad, iglesias a la medida donde tú no tengas que sufrir. Esa es la cuestión, y como nadie quiere sufrir, pues para allá van como borregos, a seguir iglesias pequeñitas que les ofrecen la salvación y ya, y sabemos que esa no es la iglesia de Cristo. Nos gustaría, hermanos, comentarles pues estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Le voy a pedir a Ada, por favor, que nos lea este número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica. Miren, un número, lo queremos leer tal cual porque es un número de verdad riquísimo, número 27. Vamos a disponernos para leerlo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre verdad y la dicha que no cesa de buscar. Hermosas palabras que leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, simplemente en este número 27. Quisiéramos dejar muy en claro, y para concretar esta parte, pues de que solo en Dios encontrará el hombre la verdad. Ya mencionamos innumerables lugares y situaciones en donde el hombre busca, pero dice el catecismo, solo en Dios encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Pero pues el Dios revelado por Cristo, no el Dios que te está pintando la nueva era, o el Dios que te quieres fabricar a tu medida, sino el Dios revelado por Cristo. Solo en Dios
encontrarás la verdad, encontrarás la dicha que no cesas